¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo donde repasamos la actualidad del Atlético de Madrid y del mercado de fichajes, y hoy el nombre propio es Clément Lenglet. El jugador francés está cada vez más cerca de ser jugador del Atlético de Madrid en propiedad, ya que vino cedido del FC Barcelona. Y como Clément Lenglet vino cedido, pues evidentemente no quiere volver a Barcelona, quiere seguir teniendo minutos en el Atlético de Madrid, y los clubes ya están hablando, negociando para ver cuál es la fórmula final del acuerdo. Todo apunta a un nuevo DAO. Ya sabéis lo que significa DAO. Que Gilmarín se vuelve a reír del Barça. Bueno, o como le queráis llamar, en todos los de cachondeo, ¿no? Realmente Gilmarín y el Atlético de Madrid se va a aprovechar de la situación económica del Barça una vez más y se va a quedar con Clément Lenglet. Todo apunta a coste cero, con una opción de que el Barça reciba ingresos siempre y cuando el jugador cumpla cierta serie de criterios en el Atlético de Madrid, y así sí el jugador francés podría reportarle algún beneficio al FC Barcelona, que va a tener que rescindirle contrato antes o traspasarle a coste cero. Esa es la fórmula que los clubes parece ser que tienen avanzada y que han encontrado. Que Clément Lenglet llegue al Atlético de Madrid a coste cero para que pueda, además de disputar el Mundial de Clubes, ya ser propiedad del conjunto colchonero. Se ha hablado mucho de la temporada de Clément Lenglet. La temporada de Clément Lenglet ha sido bastante buena. Le ha costado empezar. Debutó sobre la jornada, creo que fue contra el Leganés, si no me equivoco. Le costó mucho entrar en el equipo a Clément Lenglet, y una vez entró, pues bueno, tuvo bastantes minutos. Bastante nos ha tenido Clément Lenglet. Vamos a repasar un poco lo que ha sido la temporada de Clément Lenglet. Estas son las cifras de Clément Lenglet, que debutó en el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, finalmente, no contra el Leganés, perdón. Fue el 6 de octubre de 2024 en un empate a 1, donde Clément Lenglet disputó los 90 minutos. Luego sí que jugó en casa contra el Club Deportivo Leganés. Después de acumular 1, 2, 3, 4, 5, 6 suplencias consecutivas, en Liga le llegó el estreno en la 9ª jornada, porque las primeras 3 no pudo ser convocado. Clément Lenglet disputó un total de esta temporada de 34 partidos con 3 goles y 2 asistencias en 2.876 minutos. Para Diego Pablo Simeone, sin duda que ha sido uno de los comodines. El año pasado en el Aston Villa había jugado 25 partidos, y en el Tottenham, en su temporada anterior a la sesión, al Aston Villa había jugado 35 con un gol y 2 asistencias. Es decir, a la altura de la temporada en el Tottenham Hotspur. Luego también en el Sevilla, 73 partidos, 4 goles, 1 asistencia, lo que le valió para fichar por el Barça, donde ha estado 160 partidos con 7 goles y 3 asistencias. No son malos los números de Clément Lenglet, algo que le ha valido para volver a la selección de Francia. Pero bueno, Clément Lenglet, que debutó precisamente en el Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad, así se refería a aquella noche. Se puede decir que Clément Lenglet sí que se ha preparado duro para los partidos que vienen. Cuando debutó con el Atlético de Madrid aquella noche contra la Real Sociedad, estas fueron sus palabras. Vamos a escucharlo. Hay muchos partidos que van a venir y hay que descansar primero y luego trabajar duro para prepararse para lo que viene. Las palabras del Lenglet en su debut en la Noeta, en un partido que fue bastante bueno, ¿no? Bastante bueno por parte de Clément Lenglet. Y desde entonces, Atlético de Madrid y Barcelona han empezado a ojear la situación del Lenglet, y poco a poco estaban hablando para ver si llegaban a un acuerdo. En el mercado de invierno se habló que el Barça por 10-12 millones le iba a dejar salir. El Atlético de Madrid nunca quiso pagar semejantes cantidades, siempre intentó rebajar la negociación, y a día de hoy nos encontramos en un escenario donde el Atlético de Madrid parece ser que se va a salir con la suya. La idea del conjunto colchonero es llevarse a Clément Lenglet, como decimos, a coste cero. No va a pagar un euro el Atlético de Madrid por Clément Lenglet. Lo único que va a hacer es pagar por objetivos y variables una oferta que se acerca más a lo que comentaban hace unas semanas en el diario Sport, en el programa del diario Sport, el periodista David Bernabeu. Vamos a escucharlo. Una noticia sobre un futbolista del Atlético de Madrid que todavía pertenece al Barça. Mañana precisamente se encuentran los dos equipos. Bueno, pues os cuento que la última oferta del Atlético de Madrid para hacerse con los servicios de Clément Lenglet, central todavía del Barça hasta sí. 2026 tiene contrato, tiene 29 años. La última oferta
es de 5 millones de euros entre fijo y variables. Esto es lo último que ha ofertado el Atlético de Madrid por Clément Lenglet, que es un jugador que, en contra del pronóstico inicial, pues ha convencido bastante al Cholo Simeone y ha jugado mucho más de lo que muchos esperaban. 5 millones entre fijo y variables. Si te vas a Transfermarkt, estamos hablando de un jugador que tiene un valor entre 7 millones y medio. Van a seguir las conversaciones. El Barça pide unos 10 millones. Yo creo que el Atlético no va a llegar a esta cantidad, que el Barça ya sabe que el Atlético no va a llegar a esta cantidad, y creo que si siguen las negociaciones que van a seguir, se podría hacer entre fijo y variable por unos 7-8 millones. Porque esto que para dices, que Lenglet acabara siendo jugador del el valor Atlético. que dice Transfermarkt, pero Transfermarkt no te dice No, claro. si le queda un año de contrato, le quedan 3. Claro. Porque Ni te habla de las situaciones económicas de los clubes, claro, ni te habla. O sea, sí. el jugador que le queda un año evidentemente. de contrato y el Barça sabe que lo tiene que vender sí o sí en este verano y el Atlético de Madrid lo sabe, pues por tanto la oferta no va a ser todo lo buena que el Barça querría. Un jugador que a mí me gustaba en el Sevilla. Eso es. Una solución buena pero para. que Pero es una solución, no... David, buena para las tres partes, ¿eh? Para el Atlético de Madrid, Chile realmente lo desea, para el Barcelona, porque no va a jugar en el Barcelona, y también para Bueno, el ¿y jugador. por qué lo tienes que vender ya? Porque el año que viene es que no lo puedes ceder. No, por porque eso. queda un año de contrato y si no lo pierdes. Por tanto, o lo vendes o te lo quedas. Y quedarte no te lo vas a quedar. No, Pues 5 millones y además la ficha del Lenglet no es de las más bajas del equipo. Por lo tanto, es una buena Bueno, solución. Clément Lenglet tiene una ficha que está en torno a los 16 millones de euros brutos, cifras que el Barcelona desde luego no va a permitir. Y según nos comentan, en el Atlético de Madrid le pagarían cerca de 4 por temporada. Mucho o no, habrá que verlo. Para mí son cifras, bueno, en fin, yo cuando escucho esos comentarios a veces me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Pensando, ostras, es demasiado. Pero bueno, Clément Lenglet ha estado se ha integrado bastante bien en el Atlético de Madrid, aunque le ha costado jugar. No ha hecho malos partidos bajo mi punto de vista. Le recuerdo sobre todo el día del Paris Saint-Germain, donde cometió un fallo bastante garrafal, ¿no? En los primeros minutos del juego, fallando, perdiendo un balón en el área pequeña y provocando el 1-0 de los actuales campeones de Europa, por aquel entonces contendientes, igual que el Atlético de Madrid, pero en París, en su ciudad natal, Clément Lenglet se equivocó bastante gravemente y luego cuajó un partido, yo diría, muy interesante. A mí me gustó cómo se sobrepuso a sus fallos. Bien, nadie esperaba nada del Lenglet. Es más, cuando llegó entre críticas, incluso hubo gente que decía, le vamos a pitar al Lenglet de bienvenida. Y yo, ¿pero por qué? Si el chaval tampoco ha hecho nada, ¿no? Al final ha peleado por jugar en el Atlético de Madrid, rechazó la propuesta del Villarreal, porque el Villarreal, según comentó Rubén Uría, quería fichar a Clément Lenglet en propiedad el pasado verano, y el Atlético de Madrid pues llamó al Barcelona para decir, no, nos lo quedamos nosotros, sesión, sin compra ni nada, pagamos parte de la ficha, y ahora la solución es que Clément Lenglet pues busque qué va a hacer, ¿no? Si se va a quedar en el Atleti de forma definitiva o si incluso podría llegar a ser traspasado, porque una vez que el Atlético de Madrid ya lo tenga en propiedad, hay que ver qué jugadores pueden llegar al conjunto colchonero. Lo que está claro es que Clément Lenglet ha sido un jugador que ha jugado bastante más de lo esperado esta temporada. Su contrato con el Barça caduca el 30 de junio de 2027, no 26, por lo cual una sesión de un año más sí que se podría llegar a estudiar, aunque Transfermarkt dice lo contrario. Tiene una cláusula de rescisión de 300 millones de euros, una cláusula que evidentemente no se va a hacer. Y el Atlético de Madrid en la sesión pagó 1 millón de euros de bonus. Bueno, pues algo similar, con una oferta un poco más alta, es lo que podría llegar a pagar el Atlético de Madrid con Clément Lenglet al FC Barcelona, para que el futbolista ya sea propiedad del Atlético de Madrid. Es decir, traspaso a coste cero, solo bonus futuros, dado a la vista. Otra vez el Atlético de Madrid parece ser que se va a quedar con un jugador del Barça. Ese camino que inició el regreso de Antoine Griezmann, pues lo van a continuar otros como Clément Lenglet. Y bueno, pues lo que decíamos, la situación es la siguiente. Atlético de Madrid y Barcelona tienen un acuerdo bastante avanzado, se puede decir, para que el traspaso sea a coste cero. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os gusta que Clément Lenglet siga en el Atlético de Madrid? ¿Lo veis justo? ¿Os parece que no debería el Atlético de Madrid fichar a Lenglet y debería fichar a otro futbolista? Dejadlo en la caja de comentarios y darle like al vídeo, por favor, y suscribiros también al canal. Y si le dais al botón de unirse vais a participar en sorteos
que van a venir en los próximos días con los amigos de CT Info, con los amigos de Cancheros, con los amigos de Pachanga Club y gracias desde ya por estar aquí, por siempre apoyarme. Empezamos el mes con fuerza, con ganas. Mercado de fichajes abierto oficialmente día 1 de junio. Vamos a ver esta semana si se anuncia el acuerdo de Lenglet con el Atlético, pero la idea es que sí se puede anunciar para que Clement Lenglet viaje la próxima semana con el Atleti a Estados Unidos a disputar el Mundial de Clubes. Nada más, por mi parte, like, botón de suscribirse, unirme. Si os unís, participáis en el sorteo de las camisetas. Atentos a los directos. Próximamente habrá directos de mañana, mediodía, de noche. Vamos a tener un mercado muy movidito. Así que aquí estaremos. Un abrazo. Que vaya muy bien. Adiós.